Pero sí hay algo particular de y este pasaje en el capítulo 9, del 10 al 17, es el famosísimo pasaje de la alimentación de los 5000. Y lo particular que tiene esto es que es el único milagro, más allá de la muerte y la resurrección de Jesús, que aparece en los 4 evangelios. Como sabemos, bueno, Mateo, Marcos y Lucas tienen, se les llaman los evangelios sinópticos porque tienen un montón de cosas en común. Muchos, bueno, incluso creen que fueron armados como de los mismos relatos. Y después Juan es un poquito más independiente, dice: yo voy a contar mis historias, las cosas que otra gente no contó y no vio, voy a ser un poquito más original. Pero este es uno de esos milagros, el único milagro que aparece en todos los evangelios. Y tiene algo muy importante para enseñarnos. Así que antes de leerlo juntos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas tu palabra, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos desafíes, te pedimos que nos alientes y te pedimos, Señor, que podamos entender tus palabras y podamos, vos nos des a través de tu Espíritu Santo la claridad, Señor, que incluso en esos momentos los mismos apóstoles no tenían para poder tener fe, para poder avanzar, Señor, en las cosas a las que vos nos llamás. En nombre de Jesús, amén. Miren, y hasta se los voy a leer en Reina Valera, impresionante. Vueltos a los apóstoles, ¿vueltos de qué? El domingo pasado estuvimos viendo, el domingo pasado estuvimos con Fabricio, que estuvo ahí de visita, pero el anterior, la última vez que estuvimos con Lucas, estuvimos viendo cuando Jesús envía a los 2, se los envía solos, Jesús se queda por ahí, dice: ya tuve suficiente de ustedes. Los envía ahí en su primer viaje misionero, y ven y viven un montón de cosas. Dice: vueltos los apóstoles, cuando volvieron, le contaron todo lo que habían hecho. Y Jesús tomó a los apóstoles y se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y vemos acá cómo Jesús toma una y otra vez, y esto es algo que vamos a repetir, se va a estar viendo muchas veces a lo largo de los evangelios, cómo Jesús pasa todo el tiempo de las multitudes a momentos de soledad, a buscarla. En nuestra sociedad tenemos mucho esto de la soledad como algo negativo, y puede ser algo negativo si es por las razones equivocadas, si es en medidas desmedidas, si realmente es algo que es la soledad porque no nos queda otra. Pero bíblicamente es bueno buscar momentos de soledad. Es bueno quedarnos a solas con nosotros mismos, o en el caso de Jesús, que muchas veces tomaba estos momentos a solas, ahora toma a sus discípulos para enseñarles, para hacerles de ejemplo en esto de no quedarse en el bullicio, de no pasar de una multitud a otra. Los discípulos venían de vivir días muy intensos, que habían ido por todos los pueblos, habían estado predicando, habían pasado momentos de ver milagros increíbles, que ya no era Jesús quien los hacía, sino ellos habían sido usados para liberar demonios, para sanar enfermos. Y me imagino que la cabeza de los discípulos estaba a 1000 por hora. Y Jesús, en vez de decirle: bueno, qué impresionante, sí, vamos por más y no sé qué, dice: bueno, es un momento de estar tranquilos, de estar a solas, vamos al desierto. Para pensar, para reflexionar, para meditar. Y además, ¿para qué? Para prepararnos para lo que viene. Jesús sabía lo que venía y se venían momentos cada vez más intensos en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles. Y entonces nos dice ahí que fueron a ese desierto, y cuando la gente supo, dice: ¿y Jesús dónde estaba? ¿Dónde se fue? Y se enteraron. Alguien dijo: yo lo vi con sus discípulos que se fueron al desierto. Entonces las multitudes empezaron a seguirlo. Dice: cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y aunque hay momentos en los que Jesús se aleja de la multitud, una cosa es segura: si la multitud se aparece de golpe antes de que Jesús hubiera querido terminar su momento de soledad, Jesús igual recibe a la gente. Jesús igual está pronto para
para compartir la palabra, para hablar del reino, está pronto para atender sus necesidades. Y Jesús acá nos muestra que si bien Él necesitaba y Él quería estos momentos a solas con el Padre, y ahora se llevó a los discípulos también para enseñarles esta disciplina espiritual también de buscar esos momentos a solas. Pero también se muestra que el corazón de Jesús no había cambiado. Jesús buscaba estar a solas, pero no era porque ya no quería ver más a las multitudes, no quería ver más a la gente. Sino que cuando la gente se aparecía, Jesús seguía teniendo el mismo grado de amor, de misericordia, las mismas ganas de estar ahí, de poder suplir las necesidades de la gente. Y entonces vemos ahí en el versículo 12, dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 les dijo: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces, acá vemos a los discípulos que ellos comenzaron a tener una preocupación real. Imaginémonos, ¿no? Ya sabemos, y después nos aclara, eran 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. Era realmente una multitud bastante grande. Creo que una de las pocas veces que me acuerdo haber visto una multitud así de grande como en un lugar, habiendo estado yo ahí, y aparte en una situación similar de que esto, ¿no? De que era para predicar y todo lo demás. Me acuerdo hace un montón de años. Ustedes estuvieron en el estadio de Charrúa cuando vino la cuestión esta de Billy Graham, que el Franklin, Festival de Esperanza, ahí va, y todo eso. Que se hizo, y ahí me acuerdo que se decía que había unas 13, 14.000 personas más o menos. Y bueno, si tomamos esto de que eran 5.000 hombres más mujeres y niños, capaz que habría una cantidad similar. Y me acuerdo ahí, ¿no? De ver como todas las gradas llenas y ver también el pasto lleno ahí con asientos y todo lo demás. Así que ahí tengo como una imagen de lo que era esa multitud. Y me imagino, no sé cómo se haría, ¿no? Ya no estábamos, sabíamos que muchas veces la estrategia de Jesús para que todo el mundo lo escuchara era estar a la orilla del mar y que se proyectaran ahí con la buena acústica y todo eso. Ya en el desierto era un poquito distinto. ¿Cómo se habrá hecho, ¿no? Para que todo el mundo lo escuchara? Quizá había obviamente un silencio así increíble. Jesús se acomodaba del lado que daba el viento y quizá había gente que cada tantas filas empezaba como a repetir lo que él decía. No sabemos, pero la cuestión es que estaba toda esa gente ahí deseando de escucharlo y de llevarle también a los enfermos. Y la preocupación, me imagino ahí a los discípulos, empiezan a ver que empieza a pasar el tiempo, empiezan a ver que las multitudes seguían ahí, empiezan a ver que la gente no se iba y empieza a haber una preocupación en ellos. Y la preocupación es legítima, la preocupación es real, no es una cosa de decir, estos discípulos preocupados de qué iba a comer la gente. Está bien, había gente justamente pobre, hambrienta, necesitada, y ellos decían, ¿cómo vamos a hacer con esto? La gente quizás si estuviera en sus casas, ellos tendrían algo para comer, o bueno, por lo menos, no sé si se las podrían arreglar, pero estamos en el desierto, estamos lejos de una fuente de agua, estamos lejos de lo que sea y no sabemos qué hacer. La preocupación era legítima, la preocupación era real y estaba bien que los discípulos estuvieran preocupados por el bienestar de la gente. Eso estaba bien. Lo que pasa es que muchas veces, al igual que nosotros, vemos los problemas correctos, pero somos tardos en darnos cuenta el tipo de soluciones que Jesús quiere dar. A veces vemos, nos es fácil identificar las necesidades, nos es fácil decir, bueno, acá hay alguien que claramente necesita de Dios, hay alguien que claramente necesita, tiene esta necesidad económica, física, lo que sea, y a veces pensamos cómo podemos suplir estas cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza, y nos damos cuenta que no podemos. Ayer justo escuché una persona, fue al pasar, yo no tenía nada que ver ni con la situación, pero escuché una persona decir no, porque bueno, de repente llegamos a situaciones de necesidad donde bueno, hay cosas que no se pueden arreglar con oración. Y hay otra frase similar que muchas veces
hemos usado o escuchamos a otros usar, que es esto de, bueno, llega un punto donde lo único que se puede hacer es orar. y son como estas ideas similares de decir, bueno, es como está bien, vamos a orar, pero en realidad la solución tiene que venir de otro lado. O tenemos que tomar las cosas por hacer las cosas en nuestra fuerza. Y no lo diríamos de esa manera. Pero cuando tenemos ahí la oración como ese recurso que está bien, tenemos que orarlo, pero en realidad la cosa va a suceder de otra manera. O lo tenemos que hacer con mis recursos, con mis fuerzas. O decir, bueno, las oraciones sirven para cierto tipo de cosas, o más o menos, pero quizá para este tipo de cosas no. Me imagino a los discípulos de la misma manera. Los discípulos ya estaban acostumbrados a ver a Jesús hacer milagros. Venían de esta experiencia misionera donde ellos habían podido sanar personas y habían podido incluso liberar a gente de los demonios. Pero tenían quizá ya encasillado esta idea de que la fe era para eso. No se imaginaban de que la fe podía saciar el hambre de la gente. Y ahí Jesús les dijo, los mata, ¿no? Le dice, ¿ustedes quieren mandar a la gente que se vaya, que deje de escuchar la palabra, que se vuelva a sus casas para saciar su hambre física? Y Jesús los mira y le dice, dale vos de comer. Me imagino así, mirándose para todos lados, ¿no? ¿De dónde saco? ¿Qué hago? ¿Cómo? Denle ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud, lo cual también lo verían como algo imposible. Y acá, yo sé que enseguida pensamos del muchachito, ¿no? Que vino y entregó estos 5 panes y 2 peces, pero acá Lucas no nos habla de él. Acá Lucas ya nos habla del momento donde los discípulos tenían esto y era lo único que tenían. Y en realidad es interesante, ¿no? Cómo Jesús los sorprende totalmente con este pedido. No era algo que para los discípulos estaba dentro de las posibilidades. Para los discípulos estaba esta posibilidad de decir, bueno, Jesús está sanando gente, son milagros, pero esto del hambre, no sé, es algo distinto, es algo aparte, es algo que no parece entrar dentro de lo que ellos se imaginaban. Y acá Jesús les da como esta idea de decir en el siguiente versículo que le dice cómo ellos tenían que hacer, pero Jesús les da esta idea de decir, muchachos, ustedes ven esta necesidad, hagan algo al respecto. Jesús no les dijo, tranquilos, yo voy a multiplicar la comida y va a alcanzar para todos, así que denle ustedes de comer. Eso hubiera tenido más lógica porque les explicaba cómo hacer el milagro. Jesús lo que les dijo fue, pónganse en marcha, vieron esta necesidad, hagan algo al respecto, aunque no tengan ni idea cómo. Aunque no tengan ni idea de dónde va a salir la comida o el milagro, cómo va a suceder, empiecen a hacer algo al respecto de la necesidad que ustedes acaban de ver. Y muchas veces a nosotros nos pasa que queremos que Dios nos explique todo antes de empezar a dar los pasos de fe. Que queremos que Dios nos muestre, si nosotros vamos a dar pasos de fe, bueno, queremos saber cuál va a ser la manera, queremos saber qué es lo que Dios va a obrar. No es que no tengamos fe en el poder de Dios, pero lo que queremos hacer es ya tener claro desde el comienzo hasta el final cómo va a ser el proceso. Y a mí me ha pasado, me sigue pasando en un montón de cosas, de necesidades que veo, en un montón de situaciones en las que me he encontrado donde veo la necesidad de personas, necesidad física, necesidades espirituales, donde siento como ese dolor por la gente o esa compasión o digo, ¿qué problema que hay acá? Y no sé cuál es la solución, no sé por dónde puede venir la respuesta de Dios, no tengo ni idea. Sin embargo, Jesús nos sigue diciendo una y otra vez, no te preocupes por cuál va a ser la forma, la estrategia, la metodología, cuál va a ser el tipo de milagro que yo voy a hacer. Dale vos de comer. Ponete en marcha. Empezá a hacer algo al respecto.
principalmente en esta situación donde enviar a la gente a que se vaya, echar a la gente, implicaba que esta gente dejara de escuchar a Jesús, dejara de seguirlo, dejara de poder recibir esas sanidades, era realmente deshacerse de ellos. Entonces, en este pasaje no aparece nombrado este muchacho, como le decía recién, quizá porque no importa de dónde salió la materia prima, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces cuando nos acercamos a este pasaje, ¿cuál suele ser la enseñanza principal que sacamos? Y no digo que esté completamente mal, estoy pensando en el enfoque de Lucas. Es, bueno, vos, lo que vos tenés, entregáselo a Dios, que Él lo va a multiplicar. Y nos encanta esa idea, ¿no? del jovencito viniendo, no teniendo ni idea, se lo da ahí al discípulo y después, ¡puf!, explota y alcanza para todo el mundo. Pero acá la gracia es que no importa lo que vos tenés ni de dónde salió, porque muchas veces nosotros no tenemos nada. Lo que importa es que no tomemos como estos 5 panes y los 2 peces que lo entregó el muchacho, que si leyéramos solo Lucas no sabríamos de dónde salió. No importa la materia prima, porque en realidad la materia prima, la materia, ¿cómo se llama? El recurso inagotable, siempre es Jesús. Podrían haber tenido 5 panes y 2 peces, o podrían no haber tenido nada. A ver, para Jesús, para hacer este milagro, para alimentar a 5.000 personas, ¿era necesario tener los 5 panes y los 2 peces? No. Jesús podría haber hecho nada por aquí, nada por allá, ¡puf!, así. A ver, nadie tenía comida. ¿De dónde salieron las canastas? No sé, para mí también las canastas aparecieron de la nada. Podría haber pasado como con Elías, que cayó un cuervo así, ¡pum!, y empezó a tirar pan y cosas. Podría haber pasado como con el maná, que de repente se nublaba un poco y empezaba a llover pan del cielo. Podría haber pasado cualquier cosa. No, el enfoque de Lucas es, no importan los 5 panes y 2 peces, porque la fuente inagotable de provisión siempre fue y siempre será Jesús. Y esto tiene mucho que ver también con lo que este pan representa. Entonces, dice en el versículo 14, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de a 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Jesús le dice, bueno, no importa, como decíamos recién, no importa esta materia prima, no importa nada, dice, ustedes organizan a la gente, ustedes repartan, ustedes pregunten quién quiere más, porque después nos dice que todos quedaron saciados, ustedes recojan las obras, y cuando nosotros vemos esta cuestión, vemos 2 cosas, ¿no? Primero, los discípulos dejaron de cuestionar a Jesús y obedecieron. Al igual que con esta imagen del Evangelio siendo como una semilla, ¿se acuerdan cuando vimos o el reino de Dios siendo como esta semilla que el sembrador sale a sembrar? Hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer cuando queremos ver el obrar de Dios. Que es trabajo que hacemos sin ver absolutamente ningún tipo de fruto. Cuando salimos a sembrar, y sembramos y plantamos y regamos, no estamos viendo qué es lo que está pasando abajo de la tierra. Hasta que sale ese fruto. Hay una historia muy conocida, bueno, pero en realidad, más que una historia puntual, ha pasado muchísimas veces. Los agricultores, incluso en medio de épocas de sequía y todo lo demás, cuando van a plantar, lo hacen completamente por fe. La gente que ora por lluvia para los campos. ¿Te pensás que oran por lluvia y simplemente se quedan ahí y dicen, uy, Señor, que llueva, que llueva, que llueva, así cuando empiece a llover yo voy a salir a plantar los campos? No. Se ora por la lluvia, pero esta gente en medio de la sequía sale con el tractor y va y apronta la tierra, la da vuelta, sale y va plantando las semillas y va preparando y va cercando y va cuidando y va preparando y va fertilizando y todo el trabajo previo que es necesario antes de que empiece a llover. Si no, cuando empiece a llover va a ser demasiado tarde. Entonces hay un montón de trabajo arduo y duro que nosotros tenemos que hacer aún mucho antes de poder ver fruto. Y esto creo que
a mí por lo menos me está hablando mucho. Hay un montón de cosas que hay que hacer por obediencia a Dios, en fe, aunque no veamos absolutamente nada, para que pueda llegar la provisión de Dios y saciar a la gente. Hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia, fuimos, de por sí yo tenía claro que teníamos que depender 100% de Dios para la tarea porque iba a ser imposible. Pero además de eso, ahí empezaron a llegar un montón de situaciones concretas y reales, de cosas que por supuesto que no tenía ni idea, no solamente a veces realmente cuál era la respuesta concreta de parte de Dios, cuáles iban a ser las palabras que Dios iba a usar para tocar los corazones o para hablar o para lo que sea, sino muchas situaciones que uno, Señor, decía, ¿qué se puede hacer con esto, Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que vos querés hacer con esto? No lo sé. No lo sé. Pero una y otra vez Jesús seguía confirmando: prepara la tierra. Ponete a buscar canastas porque se van a llenar. Empezá a organizar a la gente y a sentarlos en grupo porque van a tener que comer. Y en momentos donde uno no lo entiende, en momentos donde uno no sabe qué pasa, cómo van a ser las cosas. Sin embargo, Dios una y otra vez nos dice: ¿me has visto orar? Confía de nuevo en mí. Andá. ¿Viste una necesidad? Te quiero usar para proveer y para llenar, para suplir esa necesidad, aunque no tengas ni idea cómo, aunque no tengas nada, aunque quizá lo que tengas no te alcance ni para vos, Dios te quiere usar para suplir una necesidad. Y ahí en el 16 dice: tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos para que se pusieran delante de la gente. Para que los pusieran delante de la gente. Entonces, esta imagen de Jesús tomando este pan, mirando el cielo, partiéndolo, es la misma imagen que después los discípulos verían un tiempo más adelante, en ese aposento alto, la noche antes de que Jesús fuera entregado, y en la que Jesús le dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esta es la imagen que Jesús... A ver, por supuesto que hay una forma de ver este pasaje, de decir, bueno, sí, cualquier cosa que Dios nos llame a hacer, cualquier necesidad que Dios nos llame a suplir, vayamos y hagámoslo porque Dios va a proveer. Pero el hambre principal que Dios quiere suplir es el hambre que solamente puede ser lleno y saciado con la vida de Jesús, al haber sido partida y entregada. Y esto no es una conexión extraña que estoy haciendo, Jesús mismo lo dijo, nada más que no en Lucas. Jesús en Juan, el pasaje paralelo de esta historia en Juan, está en Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6, en el versículo 26, y vamos ahí súper rapidito, bueno, al comienzo del 6 es que tenemos esta historia, ¿no? Pero después Jesús se va de esta multitud, después de haberlo alimentado, se va y tienen esto que Jesús camina sobre el mar y todo lo demás. Dice al día siguiente, en el versículo 22, la multitud se acercó y todo lo demás. Y bueno, la cuestión es que en el 26 Jesús le contesta a la multitud: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Entonces acá de nuevo nos enseña Jesús que sus señales milagrosas tienen un propósito, tienen un significado que va más allá de la señal en sí. Jesús hace milagros, pero los milagros responden a una realidad espiritual. Así como vemos en cada enseñanza, cada vez que Jesús sana a alguien, cada vez que Jesús libera a un endemoniado, tiene que ver con una enseñanza espiritual de la realidad del Evangelio en nuestra vida. De la misma manera Jesús le dice: esto que yo les di de comer a todos, y ustedes no entendieron nada, siguen buscando pan, no entendieron el significado de este milagro. Y después en el 37,
dice, no, perdón, el 35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, porque el que cree en mí y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Vemos eso ahí, ¿no? Y después, del 47 al 58, Jesús también hace la conexión con el maná. Hablando del maná, el pan que cayó del cielo. También le hace esa conexión a la gente y le dice, ustedes quieren este pan de vida, pero el pueblo de Israel ya recibió un pan que caía todos los días del cielo y ellos se pudieran alimentar durante 40 años y aún así su corazón fue rebelde y no creyeron en Dios. Yo soy el pan de vida, les dice de nuevo. Y ahí es cuando le dice, también les da como el tráiler de lo que sería la cena del Señor, y le dice, el que no comiere de este pan no va a poder tener vida. Eso, bueno, ahí más adelante del 47 al 58. Pero volvemos a Lucas. A lo que voy es que Jesús mismo nos explica de que hay una realidad espiritual detrás de este milagro. Y que cuando nosotros vemos las necesidades de la gente, esta necesidad principal en la que nosotros nos tenemos que enfocar es la necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual muchas veces nos pasa que no tenemos ni idea cómo saciarla. No tenemos ni idea, nos enfrentamos frente a algunas situaciones que decimos, ¿cómo puede ser que yo pueda ayudar en algo en esto? Esta es una necesidad espiritual que me sobrepasa. Yo no sé cómo aconsejar a esta persona, yo no sé cómo predicarle, no sé cómo hablarle de Dios. No tengo ni idea. Sin embargo, Jesús nos mira y nos dice, anda y dale vos de comer. Dale vos de comer. ¿Significa esto de que nosotros somos esa fuente de vida que nosotros podemos saciar a la gente? No. Pero lo que significa, hermanos, es que cuando si nosotros tenemos por lo menos 5 panes y 2 peces, si nosotros hemos experimentado, hemos podido tener en nosotros este pan de vida, este pan que vino del cielo, hemos llegado a experimentar la vida de Jesús en nosotros, sin duda tenemos algo para compartir y es algo que se seguirá reproduciendo y multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que las multitudes puedan ser saciadas, hasta que las multitudes puedan conocer a Jesús. Y entonces, qué importante es darnos cuenta de esto, que la vida de Jesús no se agota. La vida de Jesús puede seguir siendo multiplicada, puede seguir siendo bendecida, puede seguir expandiéndose y llegando a la gente. ¿Ves necesidades espirituales al lado tuyo, cerca tuyo? Dales vos de comer. Sé vos el refugio que la gente necesita. Mostrale vos a la gente la palabra de Dios. Hermanos, siempre vamos a seguir animando a que invites a la gente a venir a la iglesia, pero que eso nunca sea algo que suplante tú predicarle a la gente. Si ves necesidad espiritual, que tu primer pensamiento no sea, vamos a decirle que venga el domingo a la iglesia para que escuche al Señor. No, Dios te puso ahí para que vos compartas la vida de Jesús con ellos. Si vos tenés algún pan y algún pez que vos saboreaste de Jesús, por más que sea poquito, no tengas miedo y compartilo. Porque esa fe, la vida de Jesús, se reproduce, se multiplica, es contagiosa. Jesús lo bendice y se multiplica. Y ahí en el 17 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. La gente, hacía tiempo que la gente no llegó llena al desierto. La gente se dio una panzada. Los discípulos estuvieron un rato preguntando, ¿alguien quiere más? Y se levantaban las manos y iban corriendo con las canastas. Y seguían repartiendo y repartiendo y repartiendo.
Y la gente quedó saciada. Pero qué fuerte esto, que Jesús multiplicó y multiplicó hasta que quedaron 12 canastas llenas, para que cada discípulo pudiera cargar con una canasta llena de alimento. Y esto es muy fuerte, hermanos, porque esto es un recordatorio, hermanos, de que es más bienaventurado dar que recibir. Esto es un recordatorio de que al entregarlo todo en el servicio de los demás, Jesús va a suplir para nuestras necesidades, mucho más abundantemente de lo que nos pudiéramos imaginar. Incluso de la perspectiva espiritual, que es la principal de este pasaje, está bien, tomémoslo literal y en las necesidades físicas, más bienaventurados dar que recibir, pero incluso de la perspectiva espiritual, muchos de nosotros vemos necesidades espirituales. Y esto, mira, si te vas a acordar de algo, acordate de esto. Muchos de nosotros nos paralizamos frente a encontrarnos con gente necesitada espiritualmente porque decimos, ¿y yo qué le voy a decir si yo tengo 5 panes y 2 peces? Si a mí me cuesta vivir mi vida con Jesús, si yo me pongo a orar y siento que Dios no me escucha, siento que mis oraciones no pasan al techo, si a veces ni siquiera me siento a orar, si me cuesta sentarme a leer la Biblia, si a veces siento que mi relación con Dios está quebrada, si a veces siento de que no estoy viviendo la vida que debería vivir, ¿quién voy a ser yo para ir y compartirle del amor de Dios a esta persona? Si a veces ni yo mismo lo siento. Y dejamos que esos pensamientos nos paralicen. ¿Cómo voy yo a tomar una responsabilidad en la iglesia si no estoy tan bien como siento que debería estar? A ver, si estás en un momento de rebeldía, si estás alejado de Dios, si estás viviendo con pecado del cual no estás dispuesto a arrepentirte, por supuesto, es una situación distinta. Pero a veces nosotros vivimos con estos ideales de decir, hasta que yo no tenga una canasta llena, que se le caigan los pedazos, no estoy en un lugar como para ir y compartir con otros o para ir y bendecir a otros. Si vos tenés la convicción de que Jesús te ha dado vida, aunque te esté costando experimentar esta vida abundante, pero sabés que Dios te ha dado una nueva vida, sabés que Jesús ha perdonado tus pecados, aunque te cueste seguirlo, aunque te tropieces al seguirlo, pero sabés que tomaste esa decisión y decís, no importa cuántas veces me caiga, me voy a volver a levantar porque seguir a Jesús vale la pena. Si esos son los 5 panes y 2 peces que tenés, compartilos. Y compartilos con honestidad, decirle a la gente, mirá, mi vida no es perfecta, tengo estas luchas, pero sé que acá hay vida, sé que esta es la fuente de vida, sé que Él ha venido multiplicando mis panes y mis peces día a día, sé que puedo experimentar su gracia día a día. Y si vos, por tener 5 panes y 2 peces, te los guardás y decís, esto poquitito que yo estoy pudiendo experimentar espiritualmente es todo lo que tengo y por lo tanto no me siento en condiciones de compartirlos con otros, tristemente, es todo lo que vas a tener. Tristemente, no vas a poder ir más allá. Porque la vida de Jesús se multiplica cuando vivimos en comunidad. La vida de Jesús se multiplica cuando estamos unos con otros. Hermanos, para mí ha sido un aliento y un desafío y me ha empujado a poder mantenerme al día con ese compromiso que dice de este plan de lectura que arrancamos varios. El ir viendo a veces los comentarios de otros o ir viendo como algunos otros también hacen ese esfuerzo o a veces se atrasaron un par de días pero después se leen un par de días juntos en uno solo para poder seguir avanzando. Me da ánimo ver que otros también, hermanos, aunque sea a través de una aplicación, ver que otros están haciendo ese esfuerzo. Me es de ánimo y me desafía. Entonces la fe también se multiplica en comunidad. Si nosotros decimos yo tengo que tener todo bien en mi vida hasta que yo pueda ir y compartirlo con otros, hasta que yo pueda servir, hasta que yo pueda hacer cosas por los demás, no estamos entendiendo cómo Dios diseñó la vida del cristiano.
Dios diseñó la vida del cristiano para que crezca, para que florezca en comunidad. Y principalmente al ser generosos y querer compartirlo con los demás. Somos enviados en debilidad, somos enviados en nuestra imperfección. Es algo que Jesús después le va a decir a los discípulos cuando los envía con los 70, en el próximo capítulo. Los envío como ovejas en medio de lobos. No los envía como los héroes, porque el único héroe es Él. Por eso no importa esto de dónde salieron los pescados, porque al fin y al cabo toda la provisión es única y solamente de Dios. Entonces, ¿sentís que tenés poquito? ¿Sentís que lo que tenés apenas te alcanza aún para vos? Si querés terminar con una canasta bien llena y rebosante y que se te caigan los pedazos, decidí invertir en bendecir la vida de los demás. Decidí invertir en compartir la palabra de Dios. Decidí invertir en obedecer a Dios aún cuando no estés viendo fruto. Obedientemente, Jesús te dice, anda y dale vos de comer. Cuando veas necesidades, no te preguntes cuán grande es la necesidad, sino pensá en qué grande es el Dios que tenemos. Amén. Amén. Y Jesús nos dice, anda y dale vos de comer. Danos la fe para avanzar, para organizar a la gente, para sentarlos en grupos de 50, para ir a buscar canastas. Danos la fe de avanzar aún cuando no sabemos la forma en la que vas a obrar. Aunque no sabemos el momento en el que vos vas a traer el milagro, aunque no sabemos la forma en la que vos nos vas a saciar. Pero danos la fe, Jesús. Danos la fe para poder creer en que vos sos el único que puede llenar nuestra vida, el único que puede satisfacer nuestra alma, el único que puede realmente suplir cada una de nuestras necesidades, el único que puede darnos vida abundante, el único que puede sanar todas nuestras enfermedades, el único, sino que puede explotar, Señor, la luz del Evangelio en este lugar, en este barrio, en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Y tengamos un tiempo para orar, para clamar, para pedirle a Dios. Expresarle a Dios tus dudas. Decirle, Dios, yo tengo dudas porque no estoy viendo fruto. Tengo dudas, Jesús, porque me cuesta entender cuál es tu plan. Tengo dudas porque solamente veo necesidades, veo gente hambrienta. Y yo no sé, como le pasaba a Habacuc también, yo no sé cuál es la salida de esto. Yo no sé dónde está esa luz al final del túnel. Yo no sé cuánto tiempo hay que esperar. Me duele, Señor, haber visto tanta gente que pareció haber mostrado una fe genuina en ti, Señor, pero que nunca sus prioridades lo demostraron. Y Dios te recuerda, el conocimiento de mi gloria está inundando este mundo. El conocimiento de mi gloria está llenándolo todo, aun cuando no lo podés ver. Es impresionante que Jesús descubrió el reino de los cielos como una semilla. Una semilla pequeña, insignificante, que es plantada. Una semilla de las cuales cuesta ver fruto. Una semilla que muchas veces no cae solamente sobre buena tierra. Una semilla que incluso cae entre el pedregullo, que cae entre los espinos. Una semilla que muchas veces es comida por los pájaros. Y nos cuesta ver, nos cuesta creer, nos cuesta entender ¿cuál puede ser la salida? ¿Tenés un deseo de ver la gloria de Dios? ¿Tenés el deseo de ver cómo Dios va a abrir puertas, va a abrir camino, cómo su evangelio va a impactar vidas? Jesús te dice, dale vos de comer. Así vos, en esta semana, en este año, los desafíos que te planteaste, decís, yo este año voy a discipular gente,
Voy a buscar amigos, conocidos, para hablarles de Jesús, para tener un momento de que ellos puedan conocer a Dios. Y tenés miedo de que no sabes qué preguntas te puedan hacer, tenés miedo de que no sabes con qué situaciones te puedas enfrentar, tenés miedo de que te pregunten dónde está tu Dios cuando a mí me está pasando esto. Dales vos de comer. Padre, y nosotros no sabemos cuál es la solución, nosotros no sabemos cuál es salir de esta, pero sabemos que vos sos la fuente inagotable y el único que nos puede saciar. Y en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos toda nuestra vida y te decimos, Jesús, vos sos el pan de vida que descendió del cielo. Vos sos el único que puede jamás llegar a satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. Y sos el único que nos puede dar mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Padre, por favor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo con todo me regocijaré en Jehová, en el Dios de los ejércitos celestiales, en aquel que es el único que puede satisfacer la necesidad de mi corazón. Con todo, aunque no lo vea, sé que está sobrando. Aunque no pueda verlo, sé que está sobrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.